Maestro, el lenguaje como arma de autoidentificación en este mundo que busca la homogenización del sujeto a más no poder. Se dice que nuestra educación por competencias es un poco homologar a todo el egresado y tirar a la calle una fábrica de obreros, homologar el consumo, homologar los gustos musicales para nada más tener que pensar en un solo tipo de sujeto a quien venderle. ¿Cómo el lenguaje nos puede servir de arma para autoidentificarnos? Tú sabes que existe una falacia, la falacia de poner primero tú sabe dónde va a tirar y después y pone entonces la diana. Es una falacia como también de la caricatura. Realmente aquí no se ha entendido el enfoque orientado al desarrollo de competencia. Me voy por la última parte de tu pregunta para luego volver a la otra, porque justamente ahora que estamos en estos tiempos de en línea y se está discutiendo y oigo a algunos queriendo invalidar el enfoque orientado al desarrollo de competencia. Fíjense que yo siempre hago un esfuerzo, eso no es por competencia, orientado al desarrollo de competencia. Lo que ustedes que no lo han entendido. Entonces, la gente no se toma la molestia de entender y lo más fácil es descartar lo que tú no entiendes, porque así te evita la molestia de estudiarlo a profundidad. La gente descarta lo que es muy complejo o no lo entiende sin primero saber de qué se trata. Comencemos que tú no puedes aplicar lo que no conoces, tú no puedes aplicar lo que no tienes. El enfoque orientado al desarrollo de competencias supone incluso el constructivismo, porque es la aplicación del conocimiento para resolver problemas de todas las índoles. Aprender a ejercer el pensamiento. ¿Qué hace? Vamos en campo que nos compete a todas y a todos. La literatura. Enseñar a estudiantes que literatura para que repitan solo que si fulano nació o murió, etcétera. Y al menos no le enseñe a apreciar, no le digo a escritores, apreciar la literatura, saborearla. Yo prefiero, primero tienen que saber qué es la literatura, el poder de la literatura. Irse al texto para que sepan lo que es la literatura y luego apreciarla e idealmente a producirla. Para mí es el enfoque ideal de todo lo que han existido, orientar al desarrollo de competencia, que sería saber y saber aplicar. Y yo diría que idealmente saber ser. Entonces, en todo esto va a jugar un papel determinante el lenguaje. La lengua, el lenguaje expresado en la lengua, expresado en el discurso. Porque yo recuerdo un examen que se daban antes, no sé, ojalá lo hayan superado, que le preguntaban a los estudiantes cuántos párrafos hay ahí y no había ni que leerlo porque por la sangría, veían que había 8 sangrías y podían decir que hay 8 párrafos. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene incluso que te repitan que un párrafo, un conjunto de oraciones, yo que tal? Eso no tiene, bueno, sí, tal vez desde el punto de vista categoría, no voy a ser tan desdeñoso, desde el punto de vista categorial es importante, pero el fin último debería ser que produzcan párrafos, que se le enseñe a distinguir, primero que se le enseñe aunque sea a cementar el párrafo en oraciones, que descubran que las oraciones en vez de repetir con una oración de estos, descubran que realmente si tú no cementas adecuadamente un párrafo, se te vuelve un caos. Luego descubran que el párrafo es un sistema que gira en torno a un núcleo y que si tú lo descompones, puedes romper la coherencia. Finalmente, que eso les sirva para producir un párrafo y después para producir un texto. Y cuidado si al revés, que descubran las superestructuras globales, después vayan a las partes y la produzcan. Oye, impugnar ese paradigma, así sin saberlo. Uno dice, bueno, ¿y qué proponen? ¿Qué proponen? Seguir repitiendo qué son las cosas y en el mejor de los casos construyendo, con lo cual estaría de acuerdo, construir el conocimiento, pero debe darse un paso más y es saber aplicar el conocimiento. Y todo el conocimiento está permeado por el lenguaje, la lengua, el habla, el discurso. Fíjate, hay
un verso o una línea porque Wittgenstein escribió, me cuesta decir en versos, digamos, tal vez en sentencia. Y la más famosa de él, para que viendo, y tal vez eso se entronca más con tu pregunta anterior de la relación lengua y lenguaje, que él decía, un filósofo del lenguaje también, pero filósofo, el límite de mi mundo cognitivo es el límite de mi lengua. O sea, donde si la lengua no tiene una palabra para expresarlo, tenemos que hacer una perífrasis o darle vuelta. Por eso hay personas que no conciben determinadas realidades porque la lengua no la concibe. Y recuerden el caso de Alfonso el Sabio. Realmente fue sabio, le merecía en el siglo II. Él sabía que estaban luchando para expulsar a los moros, que eran judíos, árabes, todo el que no fuera cristiano. Pero él se daba cuenta que el castellano de entonces, yo soy de quienes defienden que la lengua se llama española, aunque todavía aquí quienes dicen castellano, pero en ese entonces todavía es castellano o español primitivo. Sabía que no tenía condiciones, no se había desarrollado, mientras él se daba cuenta, porque él hablaba las otras lenguas y él podía comparar, se daba cuenta que había pensamientos que él tenía que se acomodaban al molde, por ejemplo, del árabe o del hebreo, pero sobre todo del latín, que estaban más desarrolladas que esa lengua todavía rústica, porque el castellano era la lengua de los campesinos de allá del norte de España, personas ríspidas y muy belicosa, con una escasa cultura intelectual. Dice, si lo expulsamos, se va a empobrecer de una manera extrema. Y entonces crea una escuela de traductores para traducir todas esas obras que había y para ampliar la sintaxis y el vocabulario del castellano, para poder entonces aprender y transmitir todo ese pensamiento que estaba en ese momento y que el castellano no era capaz de expresar. Eso es un buen ejemplo para entender, y quienes hablan más de una lengua se dan cuenta que a veces hay formas de pensar que uno está, le son graciosas porque refleja la idiosincrasia del pueblo que la habla, la forma en que piensan. Y la mitología es un buen ejemplo de eso, como las mitologías son un intento de explicar al mundo con hoy lo vemos como inocente, pero tal vez con la inteligencia de ese entonces. Entonces es indiscutible ese poder del lenguaje y esa relación que tiene entonces el lenguaje y la comprensión y la expresión del mundo.